Listo, entonces ponen ahí la fecha de hoy, 1 de septiembre, esto 2020, la fecha. Eh, Vamos a comenzar a ver ya con lo último, que es la división de números decimales. ¿Listo? División de números decimales. Ponen como tic. División de decimales. Listo. Entonces, eh, la división es como casi tener lo mismo, igual que la multiplicación, se realiza, hay que tener cuidado con la coma decimal, nada más. Eh, Tenemos también, en parte, lo que son, como por decirlo así, tres reglas, tres opciones o como tres formas de las que puede aparecer una división con decimales, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá una. Ujú, ujú. Mentiras, creo que son dos. Decimal, ponen como subtítulo decimal entre natural. ¿Listo? Voy a tomar un número decimal y lo voy a dividir por un número natural o un número entero. ¿Listo? Así de sencillo. Vamos a ver. Entonces, esa es como de una de las formas que puede aparecer eh, esta división. Entonces, ponen, veámoslo con un ejemplo más bien, para que se vea la forma de realizar la división. ¿Listo? Entonces tenemos 49,55 dividido 4. ¿Listo? Es una división, por decirlo así, sencilla, ¿cierto? Listo, entonces, lo operamos igual manera, ¿listo? Vamos a operarlo de la misma forma que conocemos, las divisiones, entonces vamos a ubicarlas en forma como las dividimos, entonces tenemos 49,55, ¿cierto? Dividido entre 4, ¿cierto? Ojo, necesito que tengan muy en cuenta, ¿cómo se llama el numerito que se encuentra en esta posición? ¿Cociente? No, Divisor. Sí. Este es el divisor. ¿Cómo se llama el que está a este lado derecho, izquierdo? ¿El dividiendo? Dividendo. Dividendo, ¿cierto? El dividendo. El que está aquí abajito es el cociente. ¿Cociente? Y el de acá es el residuo. El de abajo es el residuo. Y el de acá es el que queda de residuo. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos esto. Listo. Entonces, vamos a operar esta división normal. ¿Listo? ¿Cierto? Tengo una cifra en mi divisor. Separo una cifra. ¿Cuántas veces está 4 en 4? Profe, una pregunta para la comida. Hay que dejar un espacio para bailar. No. Ya vamos a ver cómo colocamos la comita en este caso. ¿Listo? Profe, está una vez. Está una vez en 4. Una vez. Está una vez, ¿cierto? Entonces, una vez, una por 4, 4, a 4, 0. 0, se baja el ¿Cierto? 9. Bajo el 9. ¿Cuántas veces está 4 en 9? Sí, Está dos, profe, una. 2, dos veces, ojo, dos veces. 2 por 4, 8, a 9. una. ¿Cierto? Y bajo el 5. El 5. Ojo, hay que tener muy en cuenta acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando yo ya bajo,
el 5, este 5 en este caso, comienzo con mi parte decimal, ¿cierto? Comienzo con mi parte decimal. ¿Y qué pasa? Pues esa parte decimal tengo que comenzar, pongo comita, en el cociente, ¿cierto? Cuando yo llego ¿qué? A la coma, coloco la comita en el cociente, de una vez. ¿Listo? Si se dan cuenta, vuelvo a repetirlo por acá. ¿Y se opera normal, profe? ¿Cómo? ¿Y se opera normal? ¿Y seguimos Y se normal? sigue normal. Exacto. Entonces eso es fácil, profe, normal. Exacto, Y sencillo. lo único es poner la coma en el mismo lugar. Exacto, Pero también entonces, se puede restando, también se puede ir restando, sí, claro, si dividiendo. ustedes quieren dividir restando, pero ¿cuál es o sea, esto es una división normal, ¿cierto? Como siempre la conocemos, separe, baje, reste si quieren verla restando, pero lo que pasa es que cuando uno llega a la comita, en este caso voy a volverlo a repetir, entonces 4 está 2 veces en 9, 2 por 4, 8, a 9, 1, ¿cierto? Pero vean, aquí me estrellé con mi comita, acá me estrellé con mi comita. ¿Qué pasa? De una vez, si quiero, de una vez coloco la coma en el cociente y bajo la siguiente cifra. ¿Listo? Y sigo operando. ¿Cuántas veces está 4 en 15? 3. 3. 3 ¿Cierto? a 15, 3. A 15, 3. 3, ¿cierto? Bajo la siguiente cifra que es 5. ¿Y cuántas veces está 4 en 35? 8. 8. A 35, 0. 0. Ah, no, 3, sí, sí. 3. ¿Listo? Ojo, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, vamos a quitar ese residuo para dejarlo en 0? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Cómo, profe. cómo hacía anteriormente para quitar ese Mira, residuo? colorea acá. ¿Cómo quitaba ese residuo anteriormente? Colocando un 0 en la parte derecha. En la parte izquierda. En el 3 le colocaba un 0 y colocaba comita en el cociente. En este caso no voy a colocar comita, ¿por qué? Porque ya la tengo, ¿cierto? Entonces coloco 0 en el residuo. ¿Y cuántas veces está 4 en 3? 7. 7, ¿cierto? 7 por 4, 28 a 32. Voy a poner otro cerito. ¿Y cuántas veces está 4 en 20? 5. 5 por 4, 20 a 20, 0. 0. ¿Listo? Y O sea terminé. que no había necesidad de poner coma, sino de poner el cedito y ya. Ajá, exacto. Porque ya tengo mi coma decimal. ¿Alguna pregunta acá? No, ya. Ok, ¿listo? Vamos a ver más ejemplos. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos ejemplos. Lo ponen ahí ejemplo 2. Tenemos 78,12 dividido 63. ¿Listo? 78,12 dividido 63. Ahora, lo ponemos, ¿cierto? 78,12 dividido 63. Listo. Entonces, ¿qué hacíamos aquí en estos casos? Separamos dos cifras. Sí, separamos las dos cifras. Bueno, primero. Pero yo qué les había dicho. Empecé viendo de izquierda a derecha. Al 3. No. Lo primero que teníamos que hacer, ¿qué era? Colocar el 0 en el cociente. No. 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 Bajar el número, ¿no? De como yo les había dicho, de que ahora en adelante
tienen que, mientras cogían la práctica de la división. Entonces, Después van de a la, hacer, después de la van a coma. hacer la tabla del 63. ¿Listo? Entonces van a multiplicar 63 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y por 9. ¿63? El 63, sí. Siempre este. ¿Y hacemos el cuadro? Sí. ¿Listo? Van a hacer la tabla del 63, van a multiplicar el 63 desde el número 2 hasta el número 9. Entonces, ya teniendo la tablita, ¿cierto? La tablita del 63 hasta el 9, voy a coger y voy a mirar el resultado de una multiplicación que me dé 78 o menor que 78. ¿Qué número sería? Por uno. Por El uno. Por 1, ¿cierto? Por 1. Es 1 por 63, me da 63, ¿cierto? Vamos a hacerla de esta manera, combinando con la tablita y hacerlo como directa, por decirlo así. Entonces, multiplico 1 por 3, 3. 3. A 8, 1 por 3, 3. 5. 5. 1 por 3, 1 por 6, 6. 6. A 7, A una. 1. ¿Listo? Entonces, vean aquí en este caso, ya llegué a mi parte decimal. ¿Qué hago? Coloco la comita, ¿cierto? Y bajo el 1. Ahora sí, un número multiplicado por 63 que me dé 151 o se me aproxime. 226. 2, ¿cierto? Entonces, voy a hacerla, ojo lo que va a hacer, voy a dividirlo directo, entonces 2 por 3, 2 por 6. 6. Este 1 lo aproximo como al siguiente del 6, que es 11, ¿listo? Entonces yo digo, 2 por 3, 6, a 11, 4. 5, 5. y llevo una, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la décima de ese número 11. ¿Listo? Es el numerito que me acompaña, que es la décima. Acuérdense que Pero el como 5 no sería ya un 4. en este caso no, vamos a llevar una. ¿Listo? Entonces, lo único que necesito es mirar es eso. El 15 le prestó una al 1, pero el 15 queda tal cual. ¿Listo? El 15 queda igualito. Pero esa unidad o ese puntico, eso es lo que le prestó al 1, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa? Pues voy a cogerlo y lo voy a llevar. ¿Listo? Yo voy a tener en cuenta que sigo 2 por 3, 5. Como 5 no puede llegar a 1, pues llega a 11. ¿Cierto? Llega a 11. Entonces, 6 a 11 le hacen falta 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como llegué a 11, ese 11 tiene una decena, ¿cierto? Entonces llevo 1. Acuérdense que el 11, voy a ponerlo por acá, tengo las unidades y la decena. Y voy a contar la decena. ¿Por qué la decena? Porque yo no puedo colocar ese numerito completo del 11 abajo, ni nada, sino llevo 1. Ahora, digo, 2 por 6, 12. 12. 12. Y una que llevaba 13. 13. A 15, 2. 2. ¿Cierto? 3. Bajo el siguiente número, que es 252. ¿Y qué número multiplicado me da 252 o que se aproxime? 4. El 4. Y 0. ¿Cierto? Entonces, podemos hacerla de diferente forma, ¿cierto? Sí,
como ustedes ya tienen la tablita, sabemos que 4 por 63 da 252, entonces da 0, ¿cierto? Y profe, entonces, si se divide normal, ¿cómo sería? Como si se divide normal. O sea, Sí, se divide sin la coma. no como vimos en la primera. Pero Ah, la ok, primera es igual. porque sí, es lo mismo, sino que, ¿por qué les hago hacer esa tablita, la tabla del 63? Para que tengan en cuenta por lo que son dos cifras, ¿sí? Si ustedes comienzan a hacer esa tablita cuando tienen 3 cifras o 4 cifras, supongamos, ya les queda un poquito más fácil de realizar las operaciones. ¿Listo? O sea que entre más cifras uno las divide, más fácil va a ser. Pero utilizando, pues es como una facilidad que yo les doy utilizando como esa tablita, hallando la tabla del divisor, ¿sí? Si en este caso estuviera, no sé, si hay un número 302, entonces hago la tabla del 302, multiplico por 2, por 3, por 4, y así sucesivamente hasta 9, ¿listo? Hasta el número 9, nada más. ¿Listo? Copien Pero ahí, sí señora. se puede multiplicar normal, ¿sí? Dividir normal. Pues esto, no sé cómo es que tú dices la división normal. Es que, o sea, sí me entendí muy bien. O sea, como vimos en la primera. En la Ah, primera, ¿es en la lo primera mismo? es lo mismo, solo que con una cifra. Sí, exacto, es lo mismo. Sí, Profe, una pregunta, ¿y por qué yo no entendí desde el pedazo del 11 se lleva uno? Ese Ok, profe tampoco yo lo entendí. ok, entonces, supongamos que, a ver, Eso me lo daban en quinto. sí. Entonces, supongamos que el uno, ¿cierto? Voy a volver a realizarlo. Voy a quitar esto por acá. Voy a quitar esto por acá, ¿cierto? Y estaba 2 veces, ¿cierto? 2 veces. Ahora, eh, vamos a hacerlo restado y luego ahí sí directo. ¿Listo? Entonces, sé que 2 por 63, ¿cuánto me da? 126. 126, ¿cierto? 126. Entonces, si yo resto este 5, ¿cierto? Le presta 1 al 1, queda convertido en 11, y 6 a 11 está 5 veces. El 5 queda convertido en 4, 4 menos 2, 2, y esto me da 0. ¿Sí? Así se realizaría restando. Directa es muy similar, es casi mirar lo mismo de la resta. ¿Sí? Entonces, si yo digo 2 por 3, 6, ¿cierto? A una, no, o sea, el 6 no puede llegar a 1. Le toca llegar, ¿qué? A 11, como a la siguiente con una décima, para que le presta que el 15 o el 5 le presta una décima al 11, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? 2 por 3, 6, a 11, 5. Yo puedo ver entonces, en vez de ese 5, bueno, ese le prestó acá, veámoslo como un 4, ¿sí? Porque le prestó 1 al 1 para que cogiera ese 6 y llegara o le restara al 1. En este caso me quedaría convertido en 14, o bueno, el 5 se convierte en 4 y me completa el número 14, y 2 por 3, 2 por 6, perdón, 12 a 14, 2. ¿Sí? ¿Más entendido, más complicado, más complejo, más... ¿Ah? No, profe, ya, gracias. Sí, ok. ¿Dan así también? Sí, profe. Ok. Entonces, es como lo estabas viendo, Ana, ¿sí? Pero en vez de cambiar, en vez de yo coger ese 5 y convertirlo en 4, ¿qué digo? Llevo una, ¿cierto? Llevo una. Si yo le sumo 1
a lo que multiplico, que es 2 por 6, 12 y una 13, es lo mismo que quitarle, que pasar ese 5 como un 4. ¿Listo? Entonces acá tengo el 2 y era 4, 4 y 0, ¿cierto? Y esa es mi división. ¿Alguna pregunta acá? No, señor. No, profe, no sé. Ok. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 3, profe. Sí, señora. Ejemplo 3. Entonces, tenemos aquí, tenemos 1, 5, 1, 5, 9, 904 dividido 356. 356. ¿Listo? Este palito es un 1, es un 1, es un 1. ¿Listo? Y ahora tenemos que hacer la tarea del 356, ¿cierto? Exacto. Para que les quede más sencillo realizar la división. Tienen que tener mucho cuidado cuando estén haciendo la tablita, ¿no? Por mí no hay problema que vayan comenzando. Vamos a comenzar a hacer la división entonces también. Entonces, tengo 3 cifras en el divisor, separo 3 cifras en el dividendo, 151, ¿cierto? ¿Cuántas veces está 356 en 151? No, no se puede. No se puede, Porque ¿cierto? el número Porque es menor. Exacto, entonces cojo la siguiente cifra. Me no se quedaría puede porque es 1515. número. ¿Por qué número, que me dé número, perdón, qué número multiplicado por 356 me da 1515? 4. 4, el 4, El 4, el 4. ¿cierto? Entonces, acá voy a hacerla de la misma manera que la estaba haciendo con las dos cifras. ¿Listo? Entonces multiplico el 4 por cada una de estas cifras del divisor, por el 6, 5 y el 3, y voy quitándole allá. Entonces, 4 por 6, 4. 24. 24, ¿cierto? A 5 no se puede. No O se sea, puede. ¿qué quiere decir? Que me toca, Pide prestado. tiene que pedir prestado Pedir 2. prestado los Ojo, decimales. vamos a trabajarlo así. Pide prestado 2, pero después se le devuelve. Entonces, dice 4 por 6, 24. Como voy a tomar esta primera cifra, que es el 5, entonces yo digo, bueno, 24 puede llegar a 25, ¿cierto? ¿Cuántas unidades, cuántas decenas tomé prestadas? 2. 2, ¿cierto? Entonces, 2. 4 por 6, 24, a 25, 1. Y llevo 2, ¿cierto? Y llevo 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que hice? No, señor. ¿No? ¿Nadie? No, señor.
Ok, listo. Llevo 2. Entonces, sigo. 4 por 5, 20, 20. ¿Y 2 que llevaba? 20. 22, 22, ¿cierto? No. 22. Ahora, a este 1, ¿a cuál número lo aproximo? ¿Cuánto tengo que pedir prestado? al 1, 1, Al Tres. 3. Al 3. 3. Tengo que pedir prestado 3, ¿cierto? Pero pido prestado y tengo que devolver. Entonces, digo, 4 por 5, 20, 2 que llevaba 22, a 31, 9. 9. Y llevo 9. 3. 3. Listo. 3, 4 por 3, 3. 12. ¿Y 3 que llevaba? 12. ¿Qué? 13, 15. 15, 15. A 15, 0. 0, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? no señor. No, señor. Listo, bien. Entonces, bajo mi siguiente cifra, que es el 9, ¿cuántas veces está 356 en 9? 2. 2, 2, Entonces, 2 veces, ¿cierto? Listo, voy a seguir entonces. 2 por 6, 12, 12, 12. ¿A cuánto? a 19, A 19. A 19. 19. 19. ¿Cuánto? 7. 7, Y llevo 7, 1, 1, ¿cierto? Entonces, 2 por 5, 15, 2 por 15, 5, 16, 2 por 5, 10, 10. 10. Y una que llevaba 11, 11. 11, 11. ¿A cuánto? a A 11, 11. A 11, 0. 0, 0. Cero. Y llevo Una. una. Acuérdense Una. que al 1 le prestaron 1 y hay que devolverlo, ¿cierto? 2 por 3 6. y una que lleva 7, 7. A A 9, 2. 2. 9, 2. Bien. Listo. ¿Acá con qué me estrellé? ¿Con qué? Pongo la coma. Con la comita Pongo la decimal coma. que colocó la coma decimal. ¿Cierto? Entonces, bajo la siguiente cifra, que es el 9. ¿Cuántas veces está 356 en 2079? 2079, Sí. 7 veces. 7, ¿Está? 7. ¿Seguros? porque 356 por 7 a 2000. Da 2 puntos. Porque se pasa. 492. Pero uno por uno que no lo estoy entendiendo. Por 6, profe, por 6. No, por 5, ¿no? Así es por Por 5 seis. porque por 6 ya se pasa. Exacto. Por 6, ¿cuánto da, Tatiana? Por 6 da 2136. Ok, entonces se pasa. Y por 5 debe dar 1000, ¿qué? 1780. 1780. Entonces, ese es el número. 5, ¿cierto? Voy a comenzar. Entonces, 5 por 6. 30. A 30. 30. A 39. 39, 9. 9. Perdón. 9, ¿cierto? Y llevo 3. 3. 3. 5 por 5. 25. ¿Y 3 que lleva? 28. 28. 28. A 37. A 37. Ah, 27, Sí. ¿no? A 37. Ojo, ¿por qué? Porque me da 28. Yo no puedo. Así, 30. 28 a 27 no me puedo volver. Tengo que al siguiente. 9, ¿Da? 9. ¿Y llevo? 3, 3. 3. ¿Listo? Porque el 7 pidió 3 prestados, toca devolverlos. 5 por 3. 15, 15. Y 3 18, 18. a 20. A 22. 2. 2. No se puede. Pide 2. No, a 22. 2, 18 a 20. 2. 2. ¿Cierto? ¿Hasta ahí? ¿Alguna Bajamos el pregunta? 0, profe. No, señor. Ok. Entonces bajamos la siguiente cifra que es el cerito. ¿Y cuántas veces está? 8. 6, 8. 8 veces, profe. 8 8 veces. veces. ¿Cierto? Entonces sigo. 8 por 6. 50, 48. 48. ¿A cuánto? 48, A 50. A 50. Pide 4. Exacto. Llevo Ojo, no, pide 2. 5. 5.
A 50, 2. 2. ¿Y llevo? 5. 5. 8 por 5. 40. ¿Y 5 40. que llevaba? 44. 45, 49, 4. A 49. 4. 4. ¿Listo? Llevo 4. ¿Y llevo? 4. 4. 8 por 3. 24. 24. ¿Y 4 que llevaba? 4. 28. 28. 28. A 29. 1. 1. 1. Bajo la siguiente cifra. ¿Y qué número multiplicado me da 1424? 4. El 4. 4. Exactamente. Y da, exacto, ¿cierto? Entonces acá pongo 0. 0, ¿cierto? Para eso Exactamente, necesito que entonces, tengan como su tablita. ¿Listo? Para eso necesita que ustedes tengan su tablita para que cuando ustedes vean ya la última cifra y si da exacta, pues le ponen el 0 de una vez. ¿Listo? ¿Preguntas Sí. hasta aquí? No, profe, solo que no, no. y ya, periódico. ¿Listo? Aquí. Tranquilo. Listo, entonces vamos a ver como la segunda opción que hay, ¿cierto? Esa era como la primera opción que pueden salir de decimales con un natural. Y la segunda puede ser decimal entre decimal. Profe, ¿ese es el segundo subtítulo? Sí, señora. Ay, sí, eso es un subtítulo. Ponle 2. Es un subtítulo. Decimal entre decimal. ¿Listo? Entonces, aquí sí van a escribir algo, ahí debajito. Y van a colocar ahí debajo. Debemos, ahí abajito, debemos pasar el divisor, perdón, debemos pasar el divisor como número natural. Debemos pasar el divisor como número natural. ¿Listo? Entonces, a veces aparece un decimal dividido otro decimal, pero para eso no hay una regla, por decirlo así, no hay una regla, no está demostrada. Se utiliza es multiplicar por base 10, ¿cierto? Recuerden que cuando era base 10, era multiplicar por 10, por 100, por 1000, 10.000, ¿cierto? Por todo eso tenía que multiplicar para convertir, o bueno, para una fracción decimal, por decirlo así, para pasar de número decimal a fracción decimal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Voy a dar un ejemplo de un numerito. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1 de este. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Tenemos, venga que me perdió. Acá está. Entonces tenemos entonces 3,12 dividido 1,2, ¿cierto? Tengo mi decimal dividido
entre otro decimal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito, me dice, pase o debemos pasar el divisor a número natural. ¿Y cuál es mi divisor? El 1,12. ¿Cuál? El 1,2. El 1, 3,12. no. El divisor es el 1,2. ¿Listo? El 1,2. Voy a ponerlo acá. 3,12 dividido. Perdón. Acá no es así. Dividido 1,2. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Yo no tengo la regla, yo no sé dividir un decimal entre otro decimal. Lo único que yo sé dividir es en un decimal entre un número natural. ¿Qué voy a hacer? Póngale cuidado acá. Tenemos que pasar el 1,2 a un número natural. Exacto. ¿Y cómo lo paso? Eh, ¿Cómo lo puedo hacer? poniéndole el 0 al... No. ¿Cómo paso el 1,2? Bueno, ese 1,2, ¿cómo lo hago para convertirlo en Dividiéndolo en 10. qué? En número... Bueno, bien. Acá Carol me dice corriendo la coma. Sí, corriendo la coma. Sencillo. ¿Sí? Hacia la derecha, por decirlo así. O sea, hasta el número 2. Pero, cuando yo corro la coma hacia el lado derecho, viene lo que decía María José, no divido entre 10 ni entre 100, sino multiplico. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si yo multiplico, voy a ponerlo con verde, voy a multiplicar acá por 10. ¿Y por qué por 10? Porque ¿cuántas cifras decimales tengo? Una. ¿Cierto? Coloco el unito y coloco ceros. ¿Cuántas cifras decimales tenga el divisor? ¿Listo? Divisor. Y, ojo, lo que hice aquí en el divisor, también tengo que hacer lo mismo en el dividendo. Pero, ¿qué pasa? Yo no voy a multiplicar ese 3,12 por 100, ¿cierto? Por 100, sino también por 10. Voy a multiplicarlo por 10. Si en el divisor multiplico por 1000, en el dividendo multiplico por 1000. Si multiplico por 100, Pero una pregunta, si se multiplica el 3,12 por 10, ¿no cambiaría de ser número decimal? ¿Sigue siendo número decimal? No, sigue siendo número decimal. Ya vamos a ver. ¿Qué pasa? Cuando yo multiplico por 10, la comita me corre un espacio a la derecha, ¿cierto? Aquí también me pasa lo mismo. 3,12 pasa una comita a la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto me queda igual a ¿qué? A 3, A 3. a 31 31,2. dividido Y 12. 12. 12. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta aquí de lo que hice. A mí me parece más fácil eso, profe. Es sencillo. Lo que entendí del 12 es que se le quita la coma y ya, ¿sí? Pero necesito, bueno, No, por ejemplo, si se divide por un número más grande, pongámosle, multiplicar. sí, sí, multiplicar Ah, por, ok. por un Sí, número sí. más grande se quedaría correr un espacio a la coma y quedaría el otro número al lado derecho. Ya vamos a ver, para que diferencien más, ya vamos a ver más ejemplos. ¿Listo? Tranquilos. ¿Listo? Ahora sí, puedo dividir. 31,2 dividido entre 12. ¿Listo? ¿Cuánto es eso? Cojo dos cifras. El 12, bueno, vamos a hacerlo así directa sin la tablita. El 12 es un número sencillo de multiplicar. ¿Cuántas veces está 12 en 31? 2, 2, Dos veces, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 Y 4. y 2 por 1, 2. 2 por 2. 31, 4. Ah, ok, entonces ve. 2 por 2, 4. No. Vamos a hacerlo así, como lo veníamos haciendo. 2 por 2, 4. ¿Y este unito a cuál lo aproximo?
A 11. 11. A 11. 4 a 11, ¿cuánto queda? 4. 4. ¿Cuánto le hace falta 4 para llegar a 11? 7. Perdón, 7. 6. 7. 7. Y llevo 1. 1. 2 por 1, 2. 2. 2. Y 2. 1, 3. 3. A 3, 0. 0. Listo. ¿Con qué me estrellé? Con la coma. Con la coma. La ¿Cierto? coma. Entonces bajo El 2. 2. Al 2. Y se aproxima a 6. Entonces, número multiplicado por 12 que me dé 72, o se aproxime 6. 6. 6 por 2, 12. 12. ¿a cuánto? A 12. A 12, 0. Ah, Llevo exacto, profe. 1. 6 por 1, 6. 6. 6. ¿Y una que lleva? 7. 7. A 7. 0. 0. Listo, salió exacto. Uy, sí, salió exacto. Espere, la copiamos. Yo copio de primero. ¿Listo? Ese es el procedimiento cuando ustedes ven un decimal dividido otro decimal. Convertir el divisor. Ojo, lo primordial es el divisor. Convertir ese divisor en un número natural. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, profe. ¿No? Profe, una Sencillo. preguntita chiquita. Dímela. Para cambiar el divisor a número natural, ¿se multiplica dependiendo la cifra decimal? Sí, dependiendo cuántas cifras decimales tenga. Profe, una pregunta. ¿Sí? El divisor siempre tiene que ser un número natural. Sí. Siempre tiene O que sea ser que número natural. tendríamos que tener, es que pongamos que nosotros tuviéramos 1,23, ¿sí? Y ahí sería multiplicarlo por 100 Sí. Y si para que multiplico nos el dé. divisor por 100, el dividendo también lo multiplico por 100. Eso, vamos a ver un ejemplo así, tranquilos. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Espero que no tengo el ejemplo 2. Voy a hacerlo de una vez en división, el ejemplo 2. Voy a ponerlo de una vez en división. Dividido 4,26. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ojo, Pasar el Convertir el divisor en un número natural. exacto. En este caso, tengo que multiplicar por ¿cuánto? por 100. Por 100. Por 100, ¿cierto? Acá también tengo que multiplicar por 100, ¿cierto? Ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué yo corro la coma? Es porque multiplico por 100. ¿Listo? Ojo, cuando yo multiplico por 100, por 10, por 1000, por 10.000, ¿cierto? Así sucesivamente, corro la coma hacia la derecha. Pero si yo divido, corro la coma hacia la izquierda. ¿Listo? Eso ya hemos visto en parte lo que eran las fracciones decimales. Ahora, pues, ¿qué hago? Sencillamente voy a coger y voy a quitar esto. Vea, quité la comita. Y la ¿Acá? tengo que correr al un espacio que haría en el 12, divisor. en el divisor, no, en el divisor. Estoy hablando del divisor, borro la comita, corro 2 espacios y me queda el número 426. Ahora, aquí sí, ¿cuántos espacios tengo que correrla? 2 espacios y me quedaría aquí al lado del 4. En el 4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta a lo que hice? Voy a poner acá con rojito donde estaba la coma, ¿cierto? Y me quedó en esta parte. Me quedó aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque corrí 2 espacios a la derecha porque multipliqué por 100. ¿Listo? En esa sí tenemos que hacer la tabla del 426. Ajá, exacto. Acá sí. Hagan la tablita, por favor. ¿Listo?
para que les quede más fácil Profe, la pero división. las cifras que quedaron del 426, ¿Cómo? la coma se corre 2 espacios por lo de las 2 cifras decimales del 426. Sí, señora. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque el 426 es mi divisor, tengo que convertirlo en un número natural, ¿cierto? ¿Y cuántos veces tengo que correr? 2 veces la comita hasta llegar al final, multiplico por 100. Es como multiplicar por 100. Pero si yo hago eso en el divisor, también tengo que hacerlo en el dividendo. Esto van haciendo la tablita. Sé que es un poquito demorado, pero es más seguro de hacerla. Y más cuando es una cifra, es un número de 3 cifras y es un poquito largo. Listo, entonces comencemos. A ver. Entonces, como tengo 3 cifras, separo 3 cifras, ¿cierto? No están, ¿cierto? 426 no está en 147. Cojo la siguiente cifra. En 1472, ¿cuántas veces está? En 4. En 1472, ¿cuántas veces está? En 4. En 3 porque en 4 se pasa. Ajá. En 3. ¿Listo? Entonces, voy a comenzar. 3 por 6, 36. 12. 36. No, 18. 18. ¿A cuánto? A 2. Ah, A 22. 4. A 22, 22. 4. 4. Y llevo 2. 2. Listo. 3 por 2, 2, 6. 6. 6. ¿Y 2 que llevaba? 8. 8. ¿A cuánto? A 17. 17. A 17 das 9. 9. 9. Y llevo 1. 1. 3 por 4. 12. 12. ¿Y una que llevaba? 6. 13. A 14. 13. 1. 1. Listo. Bajo la siguiente cifra. 2. ¿Cuántas veces está en 1942? Ahora sí, 4. 4. 4. 4 veces. Vea ese número. 1942 salió una fecha. ¿Qué pasó en 1942? ¿Ya saben qué fue lo que pasó? No, nadie sabe. Guerra. ¿La qué? La guerra mundial. La guerra. La Segunda Guerra Mundial, exacto. Listo, sigamos, matemáticas. 4 por 6, 24. ¿a cuánto? A 22. A 32. A 32, 9. 8. 9. 8. 8. 8. Y llevo 3. 3. 3. 4 por 2, 8. y 3 que llevaba 8. 11. 11. a 14, 3. 3. Llevo 1. 3 por 4, perdón, 4 por 4, 16. 16. Y una que llevaba 17. a 19, 2. 2. 2. Listo, vamos a la siguiente cifra, que es 4. ¿Cuántas veces está? Que se acerque. En 5. 6. Ah, no, 5. 5 veces. ¿Listo? 5 por 6, 30. 30. 30. ¿A cuánto? A 34. 4. 4. Y llevo 3. 3. 5 por 2, 10. 10. 3 que llevaba 13. 13. a 18, 5. 2. 5. 5. Y llevo 1. 5 por 4, 20. 20. y una que llevaba 21. 21. a 23. 2. 2. 2. ¿Listo? ¿Con qué me estrellé? Con la coma. Con la coma. Pongo la comita, ¿cierto? Bajo el 6.
¿Qué número multiplicado me da 2546? O sea, ¿hacer qué? 5, 5, otra vez. También, ¿cierto? 5 por 6, 30, 30. ¿a 30. cuánto? 36, A 36. 6, 6. Llevo 3. 3, 3. 5 por 2. 10, 10. ¿Y 3 que lleva? 13. 13. 14, a 14, 1, A 14, 1. Y llevo una, 1. 1. 5 por 4. 20, 20, ¿Y una que llevaba? 21. 21. A 25, 4, 4. 4. Listo. bajo el 6, Bajo el otro 6. En 4166, ¿cuánto está? 9, el 9, 9. 9. 9 por 6, 56, 54, 54. ¿A cuánto? a a 56, 56, 2, 2. Llevo 5, 5, 5. 9 por 2. 18, ¿Y 18, 5 que llevaba? 20, 23. 23. ¿A cuánto? 26, a 26, 3, 3, 3. ¿Y llevo? 2, 2, 9 por 4. 36, 36, ¿Y 2 que llevaba? 38. 38. A 41. 4, a 41, 3, 4, ¿Cómo? espere, 4. 3. 3, 3. ¿Listo? Bajo el siguiente cifra que es 2. ¿Qué número está en 3322? ¿Qué número multiplicado por 426? 7, ¿no? 7. 7, ¿cierto? 7 por 6. 42. 42. A 42. 0, 0. Llevo 4, 4. 7 por 2. 14, ¿Y 4 que llevaba? 18, 18. ¿A cuánto? a 22, A 4, 22. A 22, 4. Llevo 2. 2. 7 por 4. 28, 28. ¿Y 2 que llevaba? 30. Y a 33. 3. Bajo la siguiente cifra. ¿Cuántas veces está? Ay, el 8. El 8. El 8. Es exacta. Exacta. 8 8. y exacto, profe. 0. 0. ¿Listo? Acabamos. Ahora, profe, deme un tántico que es que no encuentro mi borrador y Copien, me estoy dale. viendo Dale, copien ahí. Vamos a ver. Profe. Van a hacer ustedes a ver qué tal. ¿Listo? Ejemplo 3, creo que es. Sí, ejemplo 3. Van a poner. profe, hacemos la tablita también con usted. Sí, si la necesitan. ¿Listo? Ese van a ser. ¿Listo? 104,62728 dividido 0,24. ¿Listo? Vamos a ver qué tal les queda.